La boda de Catalina Romero, 1873, San Luis Potosí. El documento que reveló el secreto de la fortuna. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda de Catalina Romero, 1873, San Luis Potosí. El documento que reveló el secreto de la fortuna. Capítulo 1. El sobre en el escritorio. El sobre apareció en el escritorio del despacho de don Augusto Romero Garza a las 7 de la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873, 2 horas antes de que la misa nupcial de su hija Catalina comenzara en el Templo del Carmen de San Luis Potosí. No estaba ahí el viernes por la noche. Don Augusto lo sabía con la certeza de quien conoce su propio escritorio, con la exactitud de los hombres que trabajan en el mismo espacio durante décadas y que en ese trabajo han desarrollado la relación con los objetos que los rodean, que les permite detectar de inmediato cuando algo no está donde debe estar o cuando algo está donde no debería. El viernes a las 10 de la noche, cuando don Augusto había revisado los papeles de la boda por última vez antes de irse a dormir, el escritorio tenía los documentos que tenía y no tenía ese sobre. Era un sobre de papel manila, sin sello, sin lacre, sin ninguna de las marcas de envío que los sobres que llegan por correo tienen. Tenía su nombre escrito en la parte frontal con una letra que don Augusto reconoció de inmediato, porque era una letra que había visto en documentos que había guardado en el cajón cerrado del escritorio durante 20 años, y que en los últimos 5 había creído que ya nadie más en el mundo conocía. Era la letra del señor Crisóstomo Fuentes Aldama. Don Augusto se quedó de pie frente al escritorio con el sobre en la mano, durante un tiempo que la urgencia de la mañana de la boda de su hija no debería haber permitido, pero que el sobre necesitaba, porque el sobre cambiaba el orden de las cosas que don Augusto creía que controlaba con la firmeza de quien ha construido durante 20 años exactamente el orden que quería que las cosas tuviesen. El señor Crisóstomo Fuentes Aldama había muerto en 1868, 5 años antes. Don Augusto abrió el sobre. Capítulo 2. San Luis Potosí en 1873. La ciudad de la plata y del papel. San Luis Potosí en 1873. Era una ciudad en el período de la República restaurada, en los años de Sebastián Lerdo de Tejada, que siguieron a la muerte de Juárez en 1872 y que precedieron al Porfiriato de 1876. Era el período que los historiadores del siglo siguiente describirían como el período de la construcción de las instituciones, el intento de hacer funcionar la Constitución de 1857 en el contexto de un país que salía de décadas de guerra y que en ese salir tenía que aprender a vivir con las instituciones que había declarado que quería antes de que las guerras las hicieran necesarias. En San Luis Potosí ese período tenía la textura específica de una ciudad que combinaba 2 economías. La economía de la plata que venía de las minas del Estado con la antigüedad colonial que las hacía parte del paisaje tan completamente
que en San Luis ya nadie pensaba en las minas como algo excepcional, sino como la base sobre la que todo lo demás se construía, y la economía del comercio que La Plata sostenía, y que en el período posterior a las guerras de reforma y de intervención estaba en el proceso de la reconstrucción que los períodos de paz producen después de los períodos de guerra. La ciudad tenía la arquitectura que la riqueza minera colonial había producido durante 2 siglos. El Templo del Carmen, con su fachada churrigueresca de cantera, que en los atardeceres de noviembre tomaba el color específico de la cantera potosina bajo la luz. El Palacio de Gobierno, que miraba la Plaza de Armas, con la solidez de lo que ha sido construido para durar. Y las casas de las familias, de posición en las calles alrededor del centro histórico, con los patios interiores y los portones que, en San Luis, tenían la escala de la ciudad, que había tenido el dinero suficiente para construir bien. Las familias de posición en San Luis Potosí en 1873 eran las familias del comercio y de la minería que habían sobrevivido el período de las guerras con la combinación de la suerte, la prudencia y en algunos casos la capacidad de negociar con los que tenían el poder en cada momento, con la flexibilidad del que entiende que la supervivencia de un negocio en períodos de inestabilidad requiere más habilidad política que moral, aunque esa habilidad política tenga costos que la moral eventualmente cobra. Los Romero Garza eran una de esas familias. Don Augusto Romero Garza tenía 51 años en noviembre de 1873 y era el heredero del negocio que su padre, don Fermín Romero Castillo, había comenzado en los años de la independencia. El comercio de importación de géneros y de mercancías diversas que llegaban de Veracruz y de Tampico por las rutas que el México del siglo XIX tenía disponibles para el comercio interior. En 40 años, desde que don Augusto tomó el negocio a los 18, ese negocio había crecido hasta ser el más grande del estado en su tipo, con las redes de distribución que cubrían los municipios del altiplano potosino y con las relaciones comerciales que llegaban hasta Aguascalientes y Zacatecas. Era también, en los términos que los que lo conocían en los negocios y en la vida social potosina usaban, un hombre que inspiraba la confianza que produce la solidez. El nombre de don Augusto Romero en un pagaré era tan bueno como la plata en efectivo. Reputación construida en 40 años de cumplir lo que prometía. O eso era lo que San Luis Potosí creía sobre don Augusto Romero Garza en la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873. Lo que el sobre en el escritorio contenía era la información que cambiaba lo que San Luis Potosí creía. Capítulo 3. Catalina Romero Villanueva. La novia y lo que ignoraba. Catalina Romero Villanueva tenía 22 años y era la hija única de don Augusto y de la señora Dolores Villanueva de Romero. Era también, en los términos de la Sociedad Potosina de 1873, la heredera de un nombre y de una posición que en la ciudad le daban el lugar específico de las hijas únicas de las familias de primer orden, el lugar donde el afecto de los padres y el peso de las expectativas de la posición coinciden con la fuerza que produce a veces la persona más preparada del grupo y a veces la más presionada. En el caso de Catalina, había producido la primera, una mujer de criterio firme, con la formación que el Colegio de las Ursulinas de San Luis le había dado, y que en ella había tomado la forma no de la devoción formal, sino del gusto genuino por los libros y por las conversaciones que van más allá de la superficie de los temas. La señora Dolores la había visto con el orgullo de la madre, que reconoce en la hija algo que excede lo que ella misma tenía disponible para darle, la curiosidad activa de alguien que quiere entender cómo funciona el mundo antes de vivir en él.
Lo que Catalina sabía de los negocios de su padre era lo que las hijas de los comerciantes de posición en el México de 1873 sabían. La superficie que los padres compartían en las conversaciones de mesa y en las ocasiones donde el negocio era el tema natural, y el fondo que los padres no compartían, porque el fondo de los negocios no era, en la opinión de don Augusto y de la mayoría de los padres de su tipo y de su época, algo que las hijas necesitaban conocer. Esa distinción entre la superficie y el fondo de los negocios de su padre era lo que el sobre en el escritorio iba a desmantelar en las horas del sábado que seguirían a que don Augusto lo abriese. Catalina se iba a casar ese sábado con don Ignacio Pedraza Aguirre, que era el hijo mayor de don Bernabé Pedraza Cosío, el juez del Tribunal Superior del Estado de San Luis Potosí. El noviazgo había durado 16 meses, y había sido el noviazgo que en la sociedad potosina de 1873 producía el tipo de comentario que indica que los que observan consideran que el resultado era el esperable. Dos familias de primer orden, los Romero del comercio y los Pedraza de la magistratura, con la alianza que el matrimonio entre sus hijos producía y que en la lógica de las alianzas entre familias de posición era el tipo de unión que fortalece a las dos partes. Ignacio Pedraza tenía 28 años y trabajaba en el estudio jurídico que dos abogados de la ciudad habían establecido con el capital y las relaciones de don Bernabé, su padre, en los años que siguieron a su nombramiento como juez del Tribunal Superior. Era un hombre que los que lo conocían describían con la precisión del joven que ha tenido la ventaja de una formación excelente y que en esa formación ha desarrollado el rigor del análisis que los abogados necesitan para ser buenos en lo que hacen. No era solo la posición del padre lo que lo hacía el novio que las familias de posición consideraban deseable para sus hijas. Era también la persona que era. Catalina lo quería con la honestidad del afecto que se construye en el conocimiento real de alguien, no en la imagen que la posición produce. 16 meses eran suficientes para conocer a alguien en lo que importa conocerlo si los 16 meses se usan con la atención que Catalina, por su carácter, les daba. Y la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873, mientras su padre sostenía un sobre en el despacho, Catalina estaba en su cuarto con la señora Dolores y las dos costureras que habían pasado las últimas 4 horas terminando los últimos detalles del vestido que las semanas anteriores habían construido con la minuciosidad que los vestidos de novia de las familias de primer orden del México del siglo XIX requerían. Capítulo 4. El señor Crisóstomo Fuentes. El hombre que murió pero escribió. El señor Crisóstomo Fuentes Aldama había sido el contador del negocio de los Romero durante 23 años, desde 1840 hasta 1863, cuando la salud que el trabajo y la edad habían complicado lo obligó a retirarse al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a 12 kilómetros de la ciudad de San Luis, donde tenía la casa pequeña, que era todo lo que un contador de negocio de los años de la República podía sostener con los ahorros de una vida de trabajo preciso y honesto. El señor Crisóstomo había muerto en 1868 a los 73 años, de la pulmonía que en los inviernos del altiplano potosino llevaba a los ancianos con la eficiencia de los climas que no perdonan la edad. Lo habían enterrado en el camposanto de Soledad con la asistencia de los 3 o 4 amigos que a los 73 años quedan disponibles para los entierros de los que vivieron vidas discretas y que en esa discreción no acumularon el tipo de relaciones que llenan los camposantos de personas. Don Augusto había asistido al entierro del señor Crisóstomo con la presencia del empleador que respeta al empleado que le dio 23 años de trabajo fiel.
Había pagado los gastos del entierro con la generosidad del que puede permitírselo, y que en permitírselo cumple con lo que considera su obligación hacia los que le dieron lo que le dieron. Y había regresado a San Luis con la sensación de haber cerrado un capítulo que, por las razones que pronto veremos, era un capítulo que don Augusto había querido que permaneciera cerrado. El señor Crisóstomo no tenía hijos ni esposa. Tenía una sobrina en el municipio de Río Verde, la señorita Perpetua Fuentes Reyes, que había ido al entierro y que en los años que siguieron había ido a la casa de Soledad para recoger las pertenencias del tío con la paciencia de los herederos que no tienen urgencia, porque lo que heredan no es lo que cambia la vida, sino solo lo que la añade con lo modesto que añaden las herencias de los hombres que vivieron modestamente. En las pertenencias del señor Crisóstomo estaba una caja de madera con documentos. La señorita Perpetua la había llevado a Río Verde sin revisarla, porque los documentos de los contadores son el tipo de cosa que parece importante, pero que después de un tiempo resulta que ya no lo es, y que va al fondo de los cajones, donde las cosas que no se entienden bien se guardan hasta que alguien las entienda, o hasta que el tiempo las vuelva irrelevantes. La señorita Perpetua Fuentes Reyes había tardado 5 años en revisarla. La revisó en el otoño de 1873, cuando la ordenación de la casa que un matrimonio próximo requería la llevó a los cajones que había ignorado desde el entierro de su tío. Y en los documentos de la caja de madera encontró lo que el señor Crisóstomo había guardado durante 30 años, con la discreción de un contador que entiende que los números que lleva en los libros son el archivo más peligroso que existe. La diferencia entre lo que los libros del negocio de don Augusto Romero decían que era la fortuna de la familia y lo que la fortuna de la familia realmente era. La señorita Perpetua no entendió todo lo que encontró, pero entendió suficiente para escribirle a don Augusto Romero en San Luis Potosí, con la carta que le preguntaba si los documentos tenían algún valor y si debería llevárselos. Y cuando la carta de don Augusto respondió con la frialdad que producen las personas, cuando reciben una pregunta que no esperaban y que en no esperarla produce el reflejo del que quiere que la pregunta desaparezca sin tener que responderla, la señorita Perpetua entendió que había algo en los documentos que valía más que la pregunta de si tenían valor. Había consultado a su prometido, el señor Efrén Carrillo Leal, que era un hombre práctico con el criterio de los prácticos. El señor Efrén había revisado los documentos con la atención que la situación requería y había llegado a la conclusión que los documentos requerían que alguien llegase a ella, que lo que tenía frente a él era el registro de una irregularidad en los negocios de don Augusto Romero que había ocurrido en los años de la intervención francesa y que tenía consecuencias que en 1873 seguían siendo relevantes. El señor Efrén era también el tipo de hombre que calculaba las consecuencias de lo que hacía antes de hacerlo. Y lo que calculó en octubre de 1873 fue lo siguiente, que la señorita Perpetua era la sobrina del contador que había hecho la contabilidad del negocio Romero durante 23 años, que el señor Crisóstomo le había dejado esos documentos en la herencia con la posibilidad de que fuese intencional y no accidental, y que esos documentos en las manos correctas tenían un valor que excedía el valor arqueológico de los papeles viejos. Fue el señor Efrén quien llevó los documentos a San Luis Potosí, no a don Augusto directamente, sino al sobre que alguien deslizó por debajo de la puerta del despacho en la noche del viernes 21 al sábado 22 de noviembre de 1833. Capítulo 5. Lo que don Augusto encontró en el sobre. El sobre contenía 6 hojas de papel.
4 eran las copias de los asientos contables que el señor Crisóstomo había hecho en el año de 1862 y de 1863, los últimos 2 años de su trabajo en el negocio Romero. Los asientos originales, los que estaban en los libros del negocio que el señor Crisóstomo llevaba, no estaban en el sobre porque los libros del negocio eran propiedad del negocio y habían permanecido en el despacho de don Augusto cuando el señor Crisóstomo se retiró. Lo que estaba en el sobre eran las copias que el señor Crisóstomo había hecho para sí mismo, con la letra pequeña y precisa del contador que lleva 30 años escribiendo columnas de números y que en el retiro quiere tener registro de lo que hizo en caso de que alguien algún día lo necesite. La 5ª hoja era una nota manuscrita del señor Crisóstomo escrita en una letra más irregular que la letra de los asientos contables, como si la hubiese escrito en un momento de nerviosismo o de urgencia. Decía lo siguiente: los asientos de los años 62 y 63 reflejan lo que los libros originales no reflejan. La diferencia es de 42,000 pesos. El origen de esa diferencia es el acuerdo del señor Romero con la administración imperial en los meses de la ocupación de San Luis. Guardo esto por si algún día hace falta que alguien sepa. La 6ª hoja era la carta de la señorita Perpetua Fuentes Reyes, escrita en octubre de 1873, que decía que había encontrado estos documentos entre las pertenencias de su tío y que los enviaba porque consideraba que el señor Romero debería saber que existían. Al pie de la carta, en una letra diferente a la de la señorita Perpetua, había una nota con 3 líneas. Los documentos son suficientes para lo que usted ya imagina. Si no hay respuesta antes de las 12 del día de hoy, una copia llegará al Tribunal Superior a la 1 de la tarde. Se le dejará actuar con discreción. Don Augusto leyó el sobre de pie, sin haberse sentado en la silla del escritorio, con la luz de la mañana de noviembre entrando por la ventana del despacho que daba al patio de la casa. Leyó las 6 hojas en el orden en que las encontró, y al terminar las puso sobre el escritorio con el movimiento cuidadoso de quien no quiere que el papel que sostiene muestre en el temblor de sus manos lo que su cara está tratando de no mostrar. 42,000 pesos. En el México de 1873, esa era una suma que representaba la fortuna completa de una familia de comercio mediano. Para el negocio de los Romero, que en los años de 1862 y 1863 manejaba volúmenes de mucho mayor magnitud, 42,000 pesos representaba la diferencia entre lo que los libros decían que había ingresado al negocio y lo que en realidad había ingresado. El acuerdo con la administración imperial. San Luis Potosí había estado bajo la ocupación de las fuerzas imperiales entre 1863 y 1867, los 4 años del imperio de Maximiliano. En esos años, los comerciantes del interior del país que querían seguir operando habían tenido que hacer las negociaciones que la supervivencia de sus negocios en un contexto de ocupación requería. No todos esos comerciantes habían negociado de la misma manera ni con las mismas consecuencias. Los que habían negociado contratos de suministro directos con la administración imperial habían tenido en esos años el beneficio de los ingresos garantizados, a cambio del estigma que en 1867, cuando el imperio terminó y Juárez regresó, ese tipo de contrato producía en las ciudades que habían sido ocupadas. La contabilidad que el señor Crisóstomo había guardado mostraba que entre 1862 y 1863, antes de la ocupación formal, pero en el período de las negociaciones preliminares que la llegada del imperio requería, el negocio de don Augusto Romero había recibido pagos de una fuente que en los libros oficiales aparecía como varios proveedores.
pero que en las copias del señor Crisóstomo aparecía con la especificidad que el contador había preferido no poner en los libros oficiales, pero que para su propio registro había anotado con exactitud: la Comisaría de Hacienda del Imperio. 42.000 pesos de la Comisaría de Hacienda del Imperio, registrados en los libros del negocio Romero como pagos de varios proveedores. Don Augusto miró el reloj de péndulo del despacho. Eran las 7:20 de la mañana. La misa de Catalina era a las 9. La nota decía que si no había respuesta antes de las 12, una copia llegaría al Tribunal Superior a la 1 de la tarde. El presidente del Tribunal Superior era don Bernabé Pedraza Cosío, el padre del novio de Catalina. Capítulo 6. Los años de la intervención. Lo que ocurrió en San Luis entre 1862 y 1867. Para entender el peso de lo que estaba en el sobre, es necesario entender lo que fueron esos años en San Luis Potosí y lo que significaba en 1873 haber tenido trato con la administración imperial. La intervención francesa y el imperio de Maximiliano habían dividido al México de la época en los términos más binarios que los conflictos producen cuando alcanzan la intensidad que ese conflicto alcanzó. Los que apoyaron la República de Juárez y los que apoyaron el imperio, con todas las gradaciones intermedias que la realidad siempre tiene, pero que la narrativa posterior de los ganadores tiende a aplanar en la certeza cómoda del blanco y el negro. San Luis Potosí había sido ocupado por las fuerzas imperiales en el año de 1863 y recuperado por las fuerzas republicanas en 1867. En esos 4 años, la ciudad había vivido lo que todas las ciudades del interior del país que estuvieron bajo ocupación vivieron: la presencia de un poder que no era el que los liberales querían, pero que era el que controlaba los caminos y los mercados y los juzgados, y sin cuya tolerancia los negocios no podían funcionar. Los comerciantes que sobrevivieron esos 4 años lo hicieron con distintos grados de colaboración con la administración imperial, desde los que rechazaron cualquier trato hasta los que firmaron contratos abiertos, con la mayoría cayendo en el territorio difuso del comerciante, que no firmó contratos públicos, pero que tampoco rechazó los encargos que llegaban disfrazados como varios proveedores, y mantenía el negocio en el nivel de colaboración que permitía seguir operando sin cruzar la línea de la condena definitiva. Don Augusto Romero había estado en ese territorio difuso. Los 42.000 pesos que el señor Crisóstomo había anotado en sus copias eran los pagos de ese territorio, suficientemente significativos para haber sostenido el negocio en los años de la ocupación y suficientemente peligrosos para haber sido disfrazados en los libros oficiales como varios proveedores, con la previsión de quien sabía que lo que el imperio pagaba podía convertirse, cuando el imperio cayera, en la evidencia de lo que en la República restaurada se llamaba colaboracionismo. En 1867, cuando Juárez regresó y el imperio terminó, don Augusto había hecho lo que los comerciantes que estaban en ese territorio difuso hacían. Había reconstruido su posición con la contribución generosa a las causas republicanas que la coyuntura requería. Había mantenido el silencio sobre los años de la ocupación, con la consistencia del que sabe que el silencio es la mejor defensa contra la memoria de los que podrían recordar. Y había contado con la discreción del señor Crisóstomo, que en 23 años de trabajo en el negocio había demostrado que la discreción era parte del trabajo que consideraba suyo hacer bien. Y el señor Crisóstomo había sido discreto. Durante los 5 años de su jubilación, desde 1863 hasta su muerte en 1868, no había dicho una sola palabra de lo que sabía, pero había guardado las copias, con la nota que decía: «Guardo esto por si algún día hace falta que alguien sepa». En capítulo 7, don Augusto toma una decisión. Lo que hizo
en las 2 horas. Don Augusto Romero Garza tenía 2 horas antes de que la misa de su hija comenzara y 5 horas antes del plazo de las 12 que la nota del sobre establecía. Tenía también, después de 40 años en los negocios, la capacidad del hombre que ha enfrentado situaciones difíciles con la frecuencia suficiente para saber que el primer movimiento en las situaciones difíciles determina el espacio de los movimientos que siguen. Lo primero que hizo fue ir al cuarto donde la señora Dolores estaba con Catalina y con las costureras. Abrió la puerta. La señora Dolores lo miró con la cara de quien sabe de inmediato que algo ocurrió. Catalina estaba de espaldas mirándose en el espejo con el vestido puesto y no lo vio entrar de inmediato. Don Augusto le hizo a la señora Dolores el gesto con la cabeza que en 40 años de matrimonio habían desarrollado para las conversaciones que requieren privacidad, sin alarmar a los que están en la habitación. La señora Dolores fue hacia él con la naturalidad de quien va a escuchar algo que su marido tiene que decirle antes de que la mañana avance. Don Augusto le habló en el corredor con la puerta del cuarto cerrada. No le contó todo. Le dijo que había recibido un sobre con un documento sobre los negocios de la familia que requería su atención antes del mediodía y que necesitaba que la mañana de la boda procediese sin interrupciones hasta que él hubiese resuelto el asunto. La señora Dolores lo miró con los ojos de quien escucha suficiente para saber que hay más, y que ese más es significativo, y que al mismo tiempo es la persona que ha aprendido a evaluar cuándo el más lo dice en ese momento y cuándo lo deja para cuando el momento sea el correcto. ¿La boda sigue?, preguntó. «La boda sigue», dijo don Augusto. La señora Dolores asintió. «Entonces resuelve lo que tengas que resolver y llega al templo a las 9». Volvió al cuarto con Catalina y con las costureras con la cara del que ha procesado algo y lo ha dejado en el lugar que le corresponde hasta que vuelva a ser necesario sacarlo. Lo segundo que hizo don Augusto fue llamar a su hijo Augusto hijo, que tenía 25 años y que vivía en la casa familiar y que trabajaba en el negocio desde los 18 con la disposición del heredero que está aprendiendo lo que va a ser suyo. Augusto hijo llegó al despacho con la cara del joven que es llamado a las 7:30 de la mañana de la boda de su hermana y que en ese ser llamado detecta que algo no es ordinario. Don Augusto le mostró el sobre. No las 6 hojas completas, las primeras 4 con los asientos contables y la quinta con la nota del señor Crisóstomo. No la sexta, que era la carta con la amenaza. Le explicó lo suficiente para que Augusto hijo entendiese qué contenían los documentos. Luego le dijo lo que necesitaba que hiciese. Que fuese a la casa del señor Esteban Mora Castillo, que era el abogado de la familia y que vivía a 2 cuadras de la casa de los Romero, y que lo llevase al despacho antes de las 9. Augusto hijo fue. Don Augusto se sentó por primera vez en la silla del escritorio y esperó. Capítulo 8. El señor Esteban Mora Castillo, el abogado que llegó a las 8. El señor Esteban Mora Castillo tenía 48 años y era el abogado de la familia Romero desde 1860, cuando don Augusto lo había contratado con la recomendación del notario que en esa época manejaba los contratos del negocio y que consideraba al joven Esteban el mejor de los abogados jóvenes de San Luis para el tipo de trabajo que el negocio requería. 13 años de trabajo para los Romero le habían dado al señor Esteban el conocimiento de los asuntos de la familia que los abogados adquieren cuando trabajan para la misma familia durante suficiente tiempo, los contratos del negocio, los títulos de propiedad de la hacienda y de las casas de la ciudad, los pagarés y las deudas y los créditos que en el comercio de importación se movían con la velocidad de los mercados. No todo. Don Augusto, que era un hombre que entendía que el conocimiento que otros tienen sobre uno es siempre también una vulnerabilidad,
Había distribuido el conocimiento de sus asuntos entre los distintos profesionales que lo atendían con la inteligencia de quien no pone todos los huevos en una sola canasta. El señor Esteban no sabía de los años de la intervención lo que el señor Crisóstomo había sabido. No porque no fuese el tipo de abogado que se entera de lo que pasa, sino porque en 1862 y 1863 no era todavía el abogado de los Romero con la cercanía que 13 años después tenía. Llegó al despacho a las 8 menos cuarto, con el traje que se pone para las emergencias de los clientes importantes que llaman, sin explicación, un sábado por la mañana. El traje formal, pero sin la pajarita, con la cara del que salió de su casa sabiendo que lo esperaba era significativo. Don Augusto le mostró el sobre completo. Las 6 hojas. El señor Esteban las leyó con la atención metódica del abogado que lee documentos. Primero, el registro de lo que dicen, luego, el análisis de lo que significan, luego, la evaluación de las opciones que producen. Cuando terminó, puso las hojas sobre el escritorio. ¿Sabe quién mandó esto?, preguntó. Tengo una idea. ¿Alguien de San Luis o de fuera? De fuera. Río Verde, probablemente. El señor Esteban asintió. La nota de la 6ª hoja tiene la estructura de alguien que conoce suficientemente la ley para saber que lo que tiene no es suficiente para un proceso formal, pero que sí es suficiente para producir un daño reputacional. La amenaza del Tribunal Superior está calculada exactamente para ese efecto. No para destruirlo legalmente, sino para que usted no quiera el riesgo del rumor que la presentación de esos documentos en el tribunal produciría. ¿Qué recomienda? El señor Esteban pensó durante un momento con la concentración que los problemas que no tienen solución limpia producen en los abogados que son buenos en su trabajo. Primero quiero entender el tamaño de lo que enfrentamos. Los 42,000 pesos de los asientos del señor Crisóstomo son la parte que tenemos que defender, ¿o hay más? Don Augusto lo miró durante un segundo. Luego dijo, hay más. Capítulo 9. La confesión de don Augusto. Lo que el abogado escuchó. Lo que don Augusto Romero Garza le dijo al señor Esteban Mora en el despacho entre las 8 y las 8:45 de la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873 era la historia que en 40 años de negocios en San Luis Potosí había sido el motor secreto del crecimiento que todos en la ciudad veían como el resultado de la habilidad y del trabajo honesto. No todo fue producido por habilidad y trabajo honesto. No en los términos en que la habilidad y el trabajo honesto son los únicos factores. Lo que los 42,000 pesos del señor Crisóstomo era la parte visible de algo que tenía más capas. Las capas que los negocios que sobrevivieron los años de la intervención tenían cuando la supervivencia requirió la colaboración con la administración imperial en formas que excedieron el territorio difuso de varios proveedores. Don Augusto había firmado contratos de suministro directo con la Comisaría de Hacienda del Imperio en 1863 y 1864. No los contratos que cualquier comerciante en la ciudad podía haber firmado para mantener el negocio funcionando, sino los contratos específicos que la administración imperial reservaba para los proveedores de confianza, los contratos de suministro de víveres para las guarniciones militares en el altiplano potosino, que eran contratos de una magnitud diferente a los contratos de los comerciantes ordinarios y que en esa magnitud habían producido el capital que el negocio de los Romero no habría podido acumular en ese periodo sin ellos. El señor Crisóstomo había registrado los 42,000 pesos de 1862 y 1863 porque esos eran los que cayeron en su periodo de trabajo.
Los contratos de 1863 y 1864, que eran los más grandes, habían sido manejados por don Augusto directamente después del retiro del señor Crisóstomo, con un nuevo contador que don Augusto había elegido con el criterio específico de alguien que no iba a guardar copias, y que en 1883 ya tampoco estaba en San Luis para contar nada. El señor Esteban escuchó todo con el silencio del abogado, que sabe que lo que escucha tiene implicaciones que necesita procesar completamente antes de responder. Cuando don Augusto terminó, el señor Esteban dijo: «¿Cuánto es el total?» 120,000 pesos, dijo don Augusto, «en 4 años». El señor Esteban miró el escritorio durante un momento. 120,000 pesos era la diferencia entre la fortuna declarada de los Romero y la fortuna real. Era la explicación del crecimiento del negocio en los años que siguieron a la intervención, con una velocidad que en San Luis Potosí había producido comentarios que don Augusto había sobrevivido con la explicación del buen comerciante que sabe aprovechar las oportunidades que los períodos difíciles producen para los que están bien preparados. ¿Hay documentos que conecten los contratos imperiales con el nombre Romero de manera directa?, preguntó el señor Esteban. Hay 2 contratos originales firmados por mí. Los guardo en la caja fuerte. ¿Dónde están ahora? Aquí. El señor Esteban procesó eso. ¿Sabe si la persona que mandó el sobre tiene acceso a esos contratos o solo a los asientos del señor Crisóstomo? Solo a los asientos. Los contratos los tuve yo siempre. Entonces lo que el sobre contiene es dañino, pero no es la historia completa. Un abogado hábil podría cuestionar la autenticidad de las copias del señor Crisóstomo y producir la duda razonable que un proceso formal requeriría superar. No es cómodo, pero es manejable. El señor Esteban hizo una pausa. La pregunta más urgente no es la legal, es la otra. ¿Cuál? Don Bernabé Pedraza, el padre del novio. ¿Sabe algo de esto? Capítulo 10. Don Bernabé Pedraza. El juez que iba a ser consuegro. Don Bernabé Pedraza Cosío tenía 55 años y era el presidente del Tribunal Superior del Estado de San Luis Potosí desde 1869, cuando el gobierno de Juárez lo había nombrado con la confianza que el período de la República restaurada depositaba en los jueces que durante la intervención habían mantenido la fidelidad republicana con la claridad que el período requería. Era en los términos que los que lo conocían en la vida jurídica y social de San Luis usaban: un hombre de posición moral consistente. El juez que no distinguía entre el caso del poderoso y el caso del modesto en la aplicación de la ley, que era la reputación más difícil de construir en la magistratura del México del siglo XIX, y que don Bernabé tenía con la solidez de quien la ha ganado en décadas de decisiones difíciles. Era también el suegro que don Augusto Romero estaba a punto de adquirir ese sábado de noviembre, y el potencial receptor de los documentos que alguien amenazaba con llevarle al tribunal antes de la 1 de la tarde si don Augusto no respondía antes de las 12. Lo que don Augusto sabía de don Bernabé era lo que las alianzas matrimoniales entre familias de posición producen en el conocimiento mutuo, la reputación pública, las opiniones que los conocidos comunes comparten sobre él y las conversaciones de los 16 meses del noviazgo de Catalina e Ignacio, donde don Bernabé había estado presente en las reuniones de las 2 familias, con la presencia de un hombre que valora lo que tiene y que en valorarlo produce el tipo de padre que los hijos respetan, porque la consistencia de su carácter no deja espacio para no respetarla. Lo que don Augusto no sabía con certeza era lo que don Bernabé haría si los documentos del señor Crisóstomo llegaban a sus manos como presidente del Tribunal Superior antes de que la boda de su hijo con la hija de don Augusto ocurriese.
Podría abrir una investigación formal, podría guardar los documentos hasta después de la boda, o podría ir directamente a don Augusto para tener la conversación que los documentos hacían necesaria, que era la tercera opción y la más difícil de predecir. ¿Confía en don Bernabé?, preguntó el señor Esteban. Don Augusto pensó en esa pregunta durante más tiempo del que las preguntas que tienen respuesta fácil requieren. Confío en su rectitud, dijo finalmente. No sé si confío en lo que su rectitud produce cuando la cosa que tiene frente a él soy yo. Capítulo 11. La boda de la mañana. La ceremonia en el Carmen. La boda de Catalina Romero Villanueva e Ignacio Pedraza Aguirre se celebró a las 9 de la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873 en el Templo del Carmen de San Luis Potosí, que era el templo que en la ciudad tenía la asociación específica de las bodas de las familias de primer orden. La fachada barroca de cantera que en la arquitectura novohispana del siglo XVII producía la combinación de la solidez y del ornamento que las celebraciones de ese tipo requerían. Don Augusto llegó al templo a las 8:50 con la cara del padre de la novia en la mañana de la boda de su hija, la cara que los que lo conocían habrían descrito como emocionado y que en la realidad era la cara de quien está administrando en paralelo dos conversaciones, la conversación de la boda y la conversación del sobre. El señor Esteban Mora había quedado en ir a la casa del señor Efrén Carrillo en Río Verde, que la carta de la señorita Perpetua daba como dirección de respuesta, con la propuesta que los dos habían diseñado en el despacho en los 40 minutos, entre las 8 y las 8:40. La propuesta de la compra de los documentos con la suma que la negociación entre el señor Esteban y el señor Efrén produjera. No era la solución. Era la solución a corto plazo que permitía que el documento no llegase al Tribunal Superior esa tarde. La solución de largo plazo era más complicada y requería conversaciones que don Augusto sabía que no podía posponer indefinidamente. Catalina estaba en la sacristía con la señora Dolores cuando don Augusto llegó. La miró con los ojos del padre que ve a su hija en el vestido de novia por primera vez en la mañana de la boda y que en esa vista tiene el tipo de experiencia que no tiene palabras equivalentes, la experiencia de ver a la persona que conoce desde que no existía en el punto de convertirse en algo diferente de lo que ha sido hasta ese momento. ¿Estás bien, papá?, preguntó Catalina. Estoy bien, dijo don Augusto. Era la respuesta que la mañana requería. Ignacio Pedraza llegó con su padre don Bernabé y con la familia Pedraza completa a las 9:05. Don Bernabé saludó a don Augusto con el apretón de mano del consuegro, que está a punto de ser consuegro, con la formalidad que los hombres de su generación daban a los apretones de mano en los momentos importantes. Don Augusto le devolvió el apretón con la firmeza del que no tiene nada que esconder en ese preciso momento, que era la verdad más estricta posible de lo que era en ese momento. La ceremonia la ofició el padre Guadalberto Hernández, que era el párroco del Carmen y que en las bodas de las familias de primer orden de San Luis producía la combinación de la dignidad litúrgica y de la brevedad que los que han asistido a muchas misas nupciales largas agradecen. Los 112 invitados llenaron los bancos con la formalidad que el templo del Carmen y la hora de la mañana producían. Catalina pronunció sus votos con la claridad que ya conocemos en ella. Ignacio los pronunció con la misma claridad, con los ojos de alguien que está en el lugar correcto diciendo lo correcto. Don Augusto los escuchó desde el primer banco con la señora Dolores y con Augusto hijo, que había regresado al despacho con el señor Esteban antes de las 8
y que en la iglesia tenía la cara del que sabe algo que el resto de la familia no sabe, y que en ese saber tiene la incomodidad del conocimiento que pesa. Capítulo 12. El banquete, lo que ocurrió en las primeras horas. El banquete de bodas se celebró en la casa de los Romero en la calle de Aldama, que era la casa que don Augusto había construido en los años de 1865 y 1866, con el capital que en ese periodo tenía disponible. Era la casa más grande de la cuadra, con el portón de cantera tallada y el patio interior con las plantas y la fuente que la señora Dolores había cultivado con la atención que las personas que entienden que los espacios donde se vive dicen algo de quien los vive, les dan a los espacios donde viven. Los 112 invitados llegaron desde el Templo del Carmen, con el movimiento natural de los eventos que tienen un orden establecido. Primero los novios y los padrinos, luego las familias cercanas, luego el resto. El trío de cuerdas que don Augusto había contratado desde Aguascalientes tocó en el corredor del patio con la música que en las bodas del Bajío de ese período marcaba el tono de la primera parte, los valses y las polcas que producían la sensación de que lo que ocurría era exactamente lo que debía ocurrir. Don Augusto estuvo en las primeras horas del banquete con la presencia que la ocasión requería. Recibió los parabienes de los 112 invitados con el apretón de mano del padre satisfecho. Habló con los hombres del comercio y de la magistratura, que eran la parte del mundo de San Luis que importaba estar en la casa de los Romero ese sábado, y mantuvo en el ángulo de su visión la entrada de la casa por donde el señor Esteban podría llegar con el resultado de la negociación. El señor Esteban llegó a las 12 menos 20, que era 40 minutos antes del plazo que el sobre establecía. Llegó por la puerta lateral del corredor que daba a la bodega, que era la entrada que los proveedores usaban, y que en la distribución de la casa estaba fuera del espacio principal donde los invitados se concentraban. Don Augusto lo vio llegar y fue hacia él con la velocidad del hombre que ha esperado 2 horas y media por una información. El señor Esteban lo miró con la cara del resultado de la negociación, que no había sido completamente lo que don Augusto habría esperado. Capítulo 13. El resultado de la negociación. Lo que el abogado dijo. El señor Carrillo aceptó la propuesta, dijo el señor Esteban en el corredor de la bodega, con la puerta cerrada. Los documentos del señor Crisóstomo nos los entrega mañana a cambio de la suma que negociamos. ¿Cuánto? 8,000 pesos. Don Augusto procesó eso. 8,000 pesos era una cantidad considerable, pero manejable en el contexto de la liquidez que el negocio tenía disponible. No era el precio de la extorsión desproporcionada, sino el precio calculado por alguien que conocía lo suficiente sobre los valores de las sumas involucradas para pedir lo que el mercado de esas situaciones producía. ¿Tiene todos los documentos?, preguntó don Augusto. Eso es lo que me dijo que tenía, las 4 copias de los asientos del señor Crisóstomo y la nota de su mano. ¿No hay más copias en Río Verde? El señor Esteban lo miró. Eso no puedo garantizarlo. Lo que sí puedo decirle es que el señor Carrillo entiende que el acuerdo tiene valor solo si los documentos que entrega son los únicos que existen. Si aparece otra copia después del acuerdo, el acuerdo queda invalidado y las consecuencias son para él, no para usted. Una pausa. Le hice firmar una carta que establece eso con suficiente claridad para que cualquier juez entienda lo que ocurrió si algo sale mal. Don Augusto asintió. El acuerdo no era la solución. Era el espacio que permitía que las conversaciones más difíciles ocurrieran en el tiempo que esas conversaciones requerían en lugar de en el tiempo del ultimátum. Hay otra cosa, dijo el señor Esteban. ¿Cuál?
El señor Esteban lo miró con la expresión del abogado que tiene que decir algo que no es cómodo. El señor Carrillo mencionó algo durante la negociación. Dijo que la señorita Perpetua, la sobrina del señor Crisóstomo, había hablado con alguien más antes de hablar con él sobre los documentos. No sabe con quién exactamente, pero dijo que no era el primero en saber de la existencia de los documentos. Don Augusto sintió el peso específico de esa información, que los documentos habían circulado por más de una mano antes de llegar al sobre del escritorio. ¿Cree que don Bernabé sabe?, preguntó. El señor Esteban tardó antes de responder. No lo sé, pero considerando lo que el señor Carrillo me dijo, no podemos asumir que no sabe. Capítulo 14. Don Augusto. Busca a don Bernabé. La conversación entre los consuegros. La decisión de buscar a don Bernabé antes de que la tarde terminase fue la decisión que don Augusto tomó con la lógica del comerciante que en 40 años de negocios ha aprendido que las situaciones que se pueden manejar se manejan mejor cuando uno las enfrenta de frente que cuando las deja llegar solas. Era también la decisión que el señor Esteban le había recomendado con el argumento del abogado que conoce cómo funcionan los jueces. Don Bernabé Pedraza tiene la reputación de ser el tipo de hombre que prefiere la verdad incómoda a la comodidad construida sobre el silencio. Si sabe algo y usted no le dice nada, la pregunta que se va a hacer es ¿por qué no le dijo? Si sabe algo y usted le dice todo, la pregunta que se va a hacer es ¿qué hace ahora con lo que sabe? Don Augusto fue a buscar a don Bernabé en el patio principal del banquete a las 2 de la tarde, cuando la comida había terminado y cuando los grupos de conversación se habían distribuido con la naturalidad de los eventos que han pasado la formalidad de la mesa y que en la libertad del patio producen las conversaciones más reales que los banquetes de esa época producían. Don Bernabé estaba con el señor Rogelio Cienfuegos, que era el presidente del Casino de San Luis y uno de los hombres más respetados de la ciudad, en una conversación sobre los asuntos del tribunal, que don Augusto interrumpió con la cortesía del que tiene algo que decirle a alguien en privado y que al pedirlo en público lo hace de una manera que no produce la alarma del que tiene algo urgente que esconder. El señor Rogelio fue gentil. Los dos hombres fueron al despacho. Don Augusto cerró la puerta, miró a don Bernabé durante un segundo y luego dijo: «Hay algo que usted necesita saber, no porque yo esté obligado a decírselo antes de que alguien más lo haga, sino porque si alguien más se lo dice antes de que yo se lo diga, lo que usted piense de mí va a ser diferente a lo que pienso que merece pensar». Don Bernabé lo miró con los ojos del juez que ha escuchado el principio de 1000 confesiones y que en el principio de esta reconoció algo que no era la confesión ordinaria. «Hable», dijo. Capítulo 15. La confesión a don Bernabé. Lo que el juez escuchó. Don Augusto le contó a don Bernabé Pedraza lo que había contado al señor Esteban esa mañana, con la diferencia de que a don Bernabé se lo contó todo desde el principio. Los contratos imperiales de 1863 y 1864, los 120,000 pesos, el señor Crisóstomo y las copias que había guardado, el sobre del sábado por la mañana, la negociación del señor Esteban en Río Verde y la razón por la que don Augusto estaba en ese despacho, en ese momento diciéndolo en lugar de esperar a que la tarde terminase y decidir mañana. Fue una confesión que duró 20 minutos. Don Bernabé la escuchó sin interrumpir, con la postura del que escucha porque sabe que interrumpir antes de que el otro haya terminado produce un relato incompleto y que los relatos incompletos son la fuente principal de los errores judiciales. Cuando don Augusto terminó, don Bernabé guardó silencio durante un tiempo que don Augusto contó en los latidos que la situación producía. «¿Hay algo más que no me dijo?», preguntó don Bernabé finalmente. «No». «¿Está seguro?». «Sí».
Don Bernabé se levantó de la silla, fue hacia la ventana del despacho que daba al patio interior de la casa. En el patio, el trío tocaba y los invitados conversaban con la naturalidad del banquete de bodas que ha llegado a la parte de la tarde, donde la formalidad ha cedido completamente a la celebración. Catalina estaba con Ignacio en el centro del patio, con la presencia de los novios que son el centro de todo, sin necesitar ser el centro de nada en particular. Don Bernabé la miró desde la ventana. Luego dijo, sin girarse: «Mi hijo se casó hoy con su hija. Ese es el hecho más relevante de esta conversación». Don Augusto esperó. Lo que usted hizo entre 1863 y 1864 tiene la antigüedad suficiente para que su relevancia legal en 1873 sea cuestionable, incluso con los documentos originales que usted dice tener. Las copias de un contador fallecido son más cuestionables todavía. Don Bernabé se giró hacia don Augusto. Lo que sí tiene relevancia es lo que hace con eso ahora. No conmigo, con Catalina. Lesage capítulo 16. Don Bernabé y la condición. Lo que el juez estableció. Don Bernabé Pedraza Cosío habló durante los 20 minutos siguientes con la claridad del hombre que ha tomado una decisión y que la decisión que ha tomado tiene condiciones que necesitan ser dichas con exactitud para que funcionen. Lo que dijo fue lo siguiente, que lo que don Augusto le había contado sobre los contratos imperiales y sobre los 120,000 pesos era información que él recibía en ese momento como consuegro y no como presidente del Tribunal Superior, con la distinción que en un hombre de su posición esa distinción podía sostenerse solo si las condiciones que la sostenían se cumplían. Que la primera condición era que Catalina supiese, no los 112 invitados, no la ciudad de San Luis Potosí, no los lectores del periódico de la semana siguiente. Catalina, la hija. La persona que había construido su matrimonio con Ignacio sobre un nombre y una fortuna que en parte tenían el origen que tenían. Don Bernabé era del criterio de que los matrimonios que empiezan sobre secretos de esa magnitud producen en el largo plazo lo que los secretos producen cuando salen, el daño que habría producido la verdad dicha a tiempo, más el daño adicional del engaño que la tardanza representa. Que la segunda condición era que el acuerdo con el señor Carrillo se completase con los términos que el señor Esteban había negociado y que no hubiera ningún otro acuerdo de ese tipo en el futuro. Que si otros documentos aparecían, fueran manejados de la misma manera en que debían manejarse, con el señor Esteban, con don Bernabé informado, y sin las negociaciones en la sombra que producían exactamente el tipo de evidencia que hacía más vulnerable a don Augusto, no menos. Que la tercera condición era lo que el señor Esteban ya había sugerido y que don Bernabé reforzaba desde su posición de juez. Que la historia de los contratos imperiales y del dinero que habían producido se documentase formalmente, con el señor Esteban como testigo, en un documento que quedase en la caja fuerte del estudio jurídico, no para usarlo, sino para que existiera el registro honesto de lo que había ocurrido, con la fecha y los nombres y los montos, como el antídoto contra futuras extorsiones, que solo funcionan porque no hay nada que las documente. Don Augusto escuchó las tres condiciones, luego dijo, ¿y si Catalina no puede aceptarlo? Don Bernabé lo miró. Esa es su pregunta sobre su hija. Yo conozco a mi nuera desde hace 16 meses. Usted la conoce desde que nació. ¿Qué le dice eso? Don Augusto pensó en Catalina, en la formación de las Ursulinas y el gusto por los libros y la pregunta que hacía sobre los negocios y la honestidad con que le había preguntado al padre Guadalberto durante el noviazgo qué significaba exactamente el voto de la fidelidad matrimonial. Y si incluía la fidelidad de decirse la verdad, además de la fidelidad en el sentido que la mayoría de las personas entendían.
La hija que antes de casarse quería entender exactamente lo que prometía. Catalina puede aceptarlo, dijo. No sé si va a querer. Capítulo 17. Catalina escucha. La conversación de la noche. Don Augusto habló con Catalina esa noche, cuando los invitados se habían ido y cuando la casa de la calle de Aldama tenía el silencio específico de los espacios que hace 4 horas estaban llenos y que en su vaciarse producen un contraste que hace el silencio más presente. Ignacio estaba en la casa. Don Bernabé y la señora Pilar, la madre de Ignacio, se habían retirado con los otros familiares a la casa de los Pedraza. La señora Dolores estaba presente porque don Augusto había decidido que la señora Dolores debía estar presente, que lo que iba a decirle a su hija esa noche era parte de la historia de la familia que había sido construida durante 40 años y que en 40 años la señora Dolores también había vivido, aunque no hubiese sabido completamente lo que sostenía lo que vivía. La señora Dolores escuchó cuando don Augusto comenzó a hablar con la expresión de alguien que recibe información que en parte confirma lo que en algún nivel ya sabía, y en parte dice lo que el nivel en que ya lo sabía no había querido formular completamente. Catalina escuchó con la atención que conocemos en ella, no interrumpió. Cuando su padre terminó, miró a su madre. La señora Dolores le devolvió la mirada con los ojos de alguien que está en la misma situación de recibir algo difícil y que en esa situación compartida no tiene el privilegio de pretender que lo que recibió es menos de lo que es. Luego Catalina miró a Ignacio, que había escuchado la confesión de don Augusto desde el sillón del lado, con la atención del abogado y con el peso adicional de ser el hijo del juez que había puesto las condiciones y el marido de la hija que esas condiciones concernían más directamente. ¿Lo sabías?, le preguntó Catalina a Ignacio. No con el tono del reproche, sino con la pregunta directa de quien necesita saber la respuesta antes de saber qué siente sobre lo que recibió. No, dijo Ignacio. Mi padre no me dijo nada de la conversación de la tarde, solo que había hablado con tu padre y que la conversación había sido importante. Catalina asintió. Luego miró a su padre. ¿Por qué me lo dices esta noche? Porque don Bernabé lo puso como condición, y porque es la condición que más sentido tiene. ¿Y si don Bernabé no lo hubiese puesto como condición? Don Augusto tardó ante esa pregunta. Era la pregunta que requería la respuesta más honesta de las que le había dicho esa noche. No lo sé, dijo. Espero que te lo hubiese dicho de todas formas, pero esta noche, y con el sobre de la mañana, y con el señor Esteban, y con la negociación de Río Verde, no puedo decirte con certeza que lo habría hecho mañana en lugar de esperar a ver si había que hacerlo. Era la respuesta que Catalina, con el criterio que la conocemos que tenía, reconoció como la más honesta que su padre podía dar en ese momento. Capítulo 18. Lo que Catalina decidió. La noche de su boda, Catalina Romero de Pedraza tardó en responder lo que la pregunta requería. No tardó porque no supiese lo que iba a decir, sino porque la respuesta que iba a dar merecía el tiempo que producía la certeza de que era la respuesta que correspondía decir. El negocio que construiste, dijo finalmente, dirigiéndose a su padre, con el dinero que tienes y con lo que ese dinero produce, ¿qué parte es la que tiene ese origen? Don Augusto lo había calculado antes. El capital inicial del periodo fue de 120,000 pesos, con lo que ese capital produjo en 30 años de reinversión en el negocio. El porcentaje del valor actual del negocio que tiene ese origen es difícil de aislar. Pero el señor Esteban lo estimó en aproximadamente un 30% del valor total. Un 30%, repitió Catalina. Sí. Catalina miró el patio interior de la casa, que el silencio de la noche tenía con la luz de las velas que todavía no habían sido apagadas. La condición de don Bernabé sobre el documento formal
que queda en el estudio del señor Esteban, dijo, ¿incluye la cifra exacta? Puede incluir lo que acordemos que incluya, dijo don Augusto. Entonces incluye la cifra exacta y la condición que yo pongo, dijo Catalina, con la firmeza que era su marca desde que don Augusto la conocía como persona y no solo como hija. Es que ese 30% del valor del negocio queda separado. No para que lo devuelvas a nadie porque no haya quien devolvérselo, sino para que exista el registro de que existió y de que la familia lo reconoce, con el señor Esteban como testigo y con don Bernabé informado. Una pausa. Si el negocio crece, el porcentaje crece también en términos absolutos, y cuando Augusto y yo heredemos el negocio, esa parte de la historia del negocio viene con él. Don Augusto la miró durante un tiempo. ¿Eso es aceptar o es poner el precio del aceptar? Es lo que corresponde hacer con lo que me dijiste, dijo Catalina. No sé si es aceptar o no todavía. El aceptar completo requiere más tiempo del que tiene esta noche, pero es lo que hago con esto mientras el tiempo llega. Ignacio, que había escuchado el intercambio sin hablar, dijo entonces lo que dijo porque era lo que correspondía que dijese. Estoy de acuerdo con Catalina. A capítulo 19. Los meses que siguieron, lo que la condición produjo. El documento que el señor Esteban Mora Castillo redactó en los días siguientes a la boda de Catalina y de Ignacio quedó en la caja fuerte del estudio jurídico de la calle de Guerrero de San Luis Potosí, con las firmas de don Augusto, del señor Esteban y de don Bernabé Pedraza como testigo institucional. Catalogaba los contratos imperiales de 1863 y 1864, los montos recibidos, la contabilidad que los había ocultado y el acuerdo de la familia sobre el manejo del porcentaje correspondiente. No fue presentado al Tribunal Superior ni a ninguna instancia judicial. Era exactamente lo que don Bernabé había establecido que fuese. El registro honesto de lo que había ocurrido, guardado en el lugar correcto por las personas correctas, como el antídoto contra las extorsiones futuras que solo funcionan sobre los secretos no documentados. Los documentos del señor Crisóstomo fueron comprados al señor Efrén Carrillo por los 8,000 pesos acordados y quemados en el despacho de la casa de la calle de Aldama, en presencia del señor Esteban. La señorita Perpetua Fuentes Reyes, en Río Verde, recibió una carta de don Augusto agradeciéndole haber enviado los documentos de su tío con la cortesía del que cierra una puerta sabiendo exactamente qué hay detrás. La señorita Perpetua no respondió. La relación entre don Augusto y don Bernabé, en los meses y en los años que siguieron, tuvo la textura específica de la relación entre dos hombres que comparten un conocimiento que ninguno de los dos eligió compartir, pero que en el compartirlo se encontraron en el territorio de la honestidad incómoda que produce un tipo de respeto que la comodidad de los secretos compartidos no produce. No se volvieron amigos del tipo que los consuegros de las familias de posición potosinas a veces se volvían, pero sí desarrollaron el tipo de relación que los hombres desarrollan cuando se han visto completamente en al menos un momento, y que en ese haber sido vistos por alguien que decidió no usar lo que vio, producen algo que tampoco es exactamente confianza, pero que funciona como confianza en los momentos donde la confianza es lo que se necesita. Catalina Romero de Pedraza tardó, según lo que sus diarios, que su nieta descubrió en el baúl de cedro de la casa en 1950, registraron. Exactamente 4 meses en aceptar completamente lo que había escuchado en la noche de su boda. 4 meses de conversaciones con Ignacio, de noches de revisión de lo que el afecto que le tenía a su padre significaba en la luz de lo que sabía que él había hecho.
y de la pregunta que los diarios registran, con la consistencia de quien pregunta lo mismo de varias maneras, porque cada manera produce una respuesta diferente, si el carácter de un hombre es el promedio de lo que hace, o si es lo que hace cuando lo que hace es lo más difícil de hacer. La respuesta que Catalina llegó en los 4 meses no fue la absolución de lo que su padre había hecho con los contratos imperiales. Fue algo más matizado. La distinción entre el don Augusto que en 1863 había tomado la decisión que la supervivencia del negocio en tiempo de ocupación producía en los hombres de su posición y de su época, y el don Augusto de la noche de la boda que en el despacho con don Bernabé y luego en la sala con ella había tomado la decisión de decir lo que podría haber no dicho. No era lo mismo. Los dos eran el mismo hombre, pero no era lo mismo. Capítulo 20. Reflexiones finales. El sobre y lo que produjo. El señor Crisóstomo Fuentes Aldama había guardado las copias de los asientos contables de 1862 y 1863 con la nota que decía: «Guardo esto por si algún día hace falta que alguien sepa». En esa nota hay la lógica del contador que en 30 años de trabajo en el negocio de los Romero había aprendido a distinguir entre el conocimiento que se guarda para usarse y el conocimiento que se guarda para que exista. El señor Crisóstomo no dejó las copias a la señorita Perpetua para que la señorita Perpetua las usase contra don Augusto. Las dejó porque consideraba que la existencia del registro era en sí misma algo que merecía sobrevivir a su muerte. Si el señor Crisóstomo habría aprobado lo que el señor Efrén Carrillo hizo con ese registro, es imposible saberlo. Lo que sí es posible decir es que el camino que los documentos tomaron desde la caja de madera de Soledad de Graciano Sánchez hasta el despacho de don Augusto esa mañana de noviembre, produjo, aunque no de la manera que nadie había planeado, exactamente lo que la nota del señor Crisóstomo decía que quería que produjera. Que alguien supiese. Los supos múltiples que ese sábado produjo, el señor Esteban supo, don Bernabé supo, la señora Dolores supo, Catalina supo, Ignacio supo, tuvieron en conjunto el efecto que los secretos que salen tienen cuando salen de la manera correcta en el momento aproximadamente correcto. El efecto de reorganizar lo que las personas que los reciben sabían sobre el mundo y de pedirles que decidan qué hacer con la reorganización. Don Augusto Romero Garza vivió hasta 1895, 22 años después de la boda de Catalina. En esos 22 años, el negocio creció con la velocidad del porfiriato, que fue la época de los negocios del interior del país que supieron aprovechar las políticas de inversión y de infraestructura que el régimen producía. El nombre Romero en San Luis Potosí siguió siendo lo que había sido en 1873. El nombre del comerciante que cumple lo que promete con la plata en el pagaré. Lo que cambió después de 1873 no era visible desde afuera. Era la diferencia interna entre el negocio que se construyó sobre el secreto bien guardado y el negocio que en noviembre de 1873 empezó a construirse sobre el secreto que dejó de serlo, con el documento en la caja fuerte del señor Esteban, y con las condiciones que Catalina había puesto esa noche, con la firmeza de quien entiende que la herencia que recibe viene con la responsabilidad de conocerla completamente. El sobre de papel manila que apareció en el escritorio de don Augusto la mañana del sábado 22 de noviembre de 1873 no produjo la catástrofe que la amenaza de la sexta hoja intentaba producir. Tampoco produjo la continuidad del secreto que los años anteriores habían construido. Produjo algo diferente, el conjunto de conversaciones que ese sábado y los meses que siguieron tuvieron que ocurrir para que las personas que estaban en esa historia pudiesen estar en ella sabiendo lo que había que saber.
que esas conversaciones ocurrieron porque alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta del despacho en la noche del viernes al sábado, con la letra del señor Crisóstomo en el frente, no disminuye lo que las conversaciones produjeron. Las conversaciones que son necesarias llegan por los caminos que tienen disponibles. Y el camino que tuvo disponible ese noviembre de 1873 en San Luis Potosí fue el de una caja de madera, una sobrina práctica, un prometido calculador y un contador difunto que había guardado sus copias con la discreción y la honestidad que en 30 años de trabajo nunca había perdido. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que don Bernabé tomó la decisión correcta al guardar lo que escuchó como consuegro en lugar de actuar como juez? ¿Y qué piensas de Catalina? Su condición de esa noche dice algo sobre quién era ella que el noviazgo y la boda solos no habrían podido decir. Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.